Nuestra pregunta inicial para partir este viaje fue: ¿se puede viajar a Punta Arenas por el fin de semana? ¿Podremos llegar a Torres del Paine? Difícil, pero no. Ahí está la cuestión. No es imposible, todavía no lo descubrimos. Mientras avancemos en este viaje, veremos cómo avanzamos. Bueno, después de viajar por muchos lugares y mostrándole a todos ustedes lo que se puede hacer un fin de semana, es que en esta ocasión les mostraremos Punta Arenas, Puerto Natales y posiblemente Torres del Paine. Mis únicas expectativas, y fue mi duda desde que era muy niño, era sacar de mi cabeza todas aquellas interrogantes que tiene cualquier persona o cualquier chileno que nunca ha venido a un lugar como este, de qué tan frío era. Si aquí la gente realmente anda como en el polo sur, como un esquimal realmente, porque eso yo creo que era uno de los mitos que yo quería desbaratar. ¿Cómo era el clima? Si este lugar está lleno de nieve. Todo lo que se dice es mentira. Todo, absolutamente todo. Oye, se hace frío. Lo que pasa es que no hay nieve y no es como para andar como esquimal, pero está helado. Ahora nos tocó el día soleado, Mira está despejado, pero está helado igual. Corren vientos fuertes, nos mueve el viento. Eso es cierto lo del viento. Creo que es lo más cercano a lo que se habla del frío, pero sin embargo, la gente, 1, no anda como esquimal. 2, no hay nieve, mira el sol que hay. Ahora tiene que haber aproximadamente, calculo yo, unos 10 grados. Este viaje lo comenzamos en Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile continental. Esta ciudad ha sido clave en la historia marítima y comercial del país. Desde Punta Arenas es donde zarpan las expediciones hacia la Antártida. Aquí es donde se encuentra el Estrecho de Magallanes. También es la frontera más al sur del mundo, de Chile con Argentina. Ambos países comparten la Patagonia, y es allí donde se encuentra Puerto Natales, que es la entrada al Parque Nacional Torres del Paine. Esta tranquila ciudad está repleta de naturaleza, fiordos y montañas. Es una postal en tiempo real. Nos vinimos desde Punta Arenas a Puerto Natales. Era más que nada para aprovechar el tiempo para mañana poder irnos a las Torres del Paine. ¿Y por qué venir acá para las Torres del Paine? Explícale eso al gente. Porque está más cerca. De aquí está a 150 kilómetros. Esa es la aventura que se nos viene para el día de mañana. Ahora la próxima aventura es encontrar un lugar donde quedarnos esta noche en Puerto Natales. Desde Punta Arenas nos vinimos hasta Puerto Natales, que son 178 kilómetros, 240 kilómetros, que son aproximadamente 2 horas con 40 minutos, porque el camino es peligroso. Las ruedas de los autos acá tienen pinchos, o sea, clavos. Esos clavos permiten que el vehículo se adhiera al pavimento, porque acá hay hielo, hace mucho frío, por ende el clima es demasiado agresivo. Y exclusivamente con la idea de poder ir a las Torres del Paine. Estos sí que son otros 175 kilómetros. Ahí sí, desde aquí. Qué hermosísimo. Vamos procesando todo este fin de semana. Full recomendado, así que vamos bien, todo bien. Estamos por la Vale. La señora muy amable nos trajo de todo. Café, huevos, de gallinas felices. Estas gallinas sí que son felices. Y nos regalaron huevitos para el desayuno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo aquí, nos estamos levantando a las 7 de la mañana con la idea principal de hacer nuestra aventura. Ir a las Torres del Paine, ir a la Cueva del Milodón, ir al Glaciar Grey, y vamos a ver qué tal. Estamos en eso.
Día 2. Hola, ¿qué tal? Acá estamos en la ruta de el fin del mundo. Nunca yo había estado donde termina nuestro territorio, nuestro continente, nuestro país. Ya, oye, chiquillos, llegamos. Aquí estamos, entrando a la cueva del Milodón. La verdad es que hace bastante frío. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La entrada cuesta 4.000 pesos por adulto. Estamos ingresando en este momento al parque. Hay una temperatura aproximada, yo creo, de unos 4 grados, 3 grados. Bueno, 1 grado, mira, hace más frío todavía, mierda. Y aquí estamos, mira, con esta panorámica, no sé si se alcanza a ver ahí atrás. Todo el cordón de montañoso, nevado. Al menos el camino está súper bueno. El sacrificio que hemos hecho en esta locura ha valido la pena. A solo 24 kilómetros de Puerto Natales encontramos la cueva del Milodón, un sitio arqueológico que guarda restos de este gigante prehistórico, un tipo de perezoso que habitó la zona hace más de 10.000 años. La cueva tiene 30 metros de alto y 200 de profundidad. Su inmensidad impresiona a todos sus visitantes. Mira, ¿viste, tomate ahí la roca? Dice, su formación comenzó alrededor de 18.000 años atrás, con el avance y el retroceso de los glaciales que erosionaron las laderas del Cerro Benítez, dejando las primeras marcas de la cueva. Y ahí sale la imagen, pues mira. Estaban los glaciares. Ah, ok. Había un lago. Se fue el lago. Y eso quedó hoy. Y esto era hace 18.000 años atrás. Chile tiene historia, que nadie te la quite. ¿Quieres contarle a nuestros amigos en tu idioma inglés dónde estamos para que sepan también? Ya vamos a hacerlo. Y seamos más internacionales. This is a local cave here. Very famous in the entire country. It has a animal called Milodon, an animal from the prehistory. He was living here in this place. So this is incredible. It's a huge cave here. For real it is, and it's an amazing place. This is the southest place in the country. It's like 5,000 kilometers from the downtown Santiago, and it's a very long trip to come here, but it's really worth to do it. Ya, yo quiero decir algo súper importante. La cueva del Milodón tiene tantos años como ya vimos delante. Y es importante que cada gente que venga cuide estos lugares. El sendero está marcado y sin embargo igual hay huellas de pisadas fuera del sendero. Es fome, po. La gente viene hasta acá, pagáis la entrada y no es la idea que se deteriore. Eso quería decir. Bueno, acá hablan un poco del Milodón, de cómo se extinguió. Hay teorías respecto a si es culpa del humano o si es culpa de las condiciones y de los cambios climáticos. Ya, en resumen, nosotros llegamos acá el día de madrugada del día sábado, arrendamos un auto que nos salió 85 por todo el fin de semana. El camino está en perfectas condiciones hasta llegar acá, está casi el 100% pavimentado. Llegamos desde Punta Arenas hasta Puerto Natales y de Puerto Natales acá. De Puerto Natales hasta la cueva del Milodón son 27 minutos. La entrada vale 4.000 pesos por persona adultos y 2.000 los niños.
vale la pena. Y hasta el momento estamos logrando nuestra misión de venir a Puerto Natales y vamos a lograr llegar a las Torres del Paine solo por el fin de semana. Bueno, aquí estamos en la ruta. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, el lago El Toro. Estamos camino al glaciar El Grey y también a las Torres del Paine. Un camino difícil, hay harto bache, hay harto hoyo, harta agua, hace mucho frío, camino con hielo, así que procuren que su vehículo tenga clavos. Y ya estamos viendo un poco de lo que viene, de las Torres del Paine. Ahí al final, por ahí. Me siento muy contenta. ¿Se me nota? No se me nota porque estoy congelada. Ya. Está el glaciar Grey, que es uno de mis principales objetivos. Espero poder verlos de más cerca. ¿Se puede venir a Torres del Paine por el fin de semana? ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Aquí, está el Grey. Entonces, ¿dónde tenemos que llegar? Que el caballero me dijo que podíamos bajar acá a un mirador o ver hacer un trekking como de 1 hora, pero que eso es lo que ¿Y el no sé. glaciar debería estar aquí mismo? No, está acá. Oh, shit. Chum. Oh, Ya, pero ¿por qué hacías eso? que estas cosas me dan miedo a mí. Pero no hagáis eso. Yo no lo estoy haciendo. ¿Cómo que no? No. Ya. Pero si yo no lo estoy haciendo. Ah. Oh, qué ridícula. Yo no lo estoy haciendo, ¿viste? Oh, conchetumare. Es que me mareo. Finalmente, el glaciar Grey. El glaciar Grey está ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. Se formó hace aproximadamente 15.000 años, durante la última glaciación. Los hielos que lo componen provienen del campo del hielo sur, que tiene la antigüedad de 1.000.000 de años. Se dice que es un glaciar joven en términos geológicos. El hielo que lo conforma puede tener miles de años de antigüedad, dependiendo de sus capas. Allá está el glaciar y los trozos de hielo que se van desprendiendo. Está helado, pero vale la pena, está bueno. Adivinen dónde estamos, Lo logramos, estamos frente a las Torres del Paine. Cuático. Es muy bonito, me siento muy contenta de haber logrado esta misión. Creo que por un minuto lo vimos como imposible. Traté de averiguar, preguntarle a la persona si era posible venir a las Torres del Paine por el fin de semana y como que toda la gente titubeaba, pero yo ahora les quiero contar a ellos y a todos ustedes, a todos los que se hacen la misma pregunta que nosotros, si se puede. Y sí, CTM, ¡sí se puede!